buenas noches, soy Claudio Ochoa Huerta y esto es Latinos Diario, completamente en vivo este miércoles 27 de octubre. El juicio del secretario de Seguridad Pública en la época Calderón, Genaro García Luna, acusado por Estados Unidos de narcotráfico, podría iniciar en octubre de 2022 o aplazarse de ser necesario hasta enero de 2023. Dependerá de que la defensa o la fiscalía terminen de revisar las pruebas. Este miércoles, el llamado superpolicía del expresidente Felipe Calderón, imagínense el superpolicía, compareció vía Zoom ante el juez Brian Cogan en Brooklyn, en Nueva York, y ahí determinaron las posibles fechas para realizar el juicio. El proceso comenzará con la selección del jurado. El juicio podría durar alrededor de 2 meses. Por ahora, la próxima audiencia será el 8 de diciembre al mediodía, también vía Zoom, para hablar sobre la complejidad del caso, mientras que el 15 de diciembre la Fiscalía y la Defensa tendrán un encuentro para decidir de manera conjunta qué documentos e información del caso quedarán protegidos por secrecía. García Luna, de 53 años, fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas. Enfrenta cargos por realizar declaraciones falsas en 2018, por dirigir una empresa criminal de manera continua. Y nada más y nada menos, este superpolicía también enfrenta cargos por traficar y distribuir cocaína en Estados Unidos. ¿En manos de quién estábamos? El exsecretario de Seguridad habría ayudado al cártel de Sinaloa a cruzar toneladas de droga por la frontera a cambio de sobornos millonarios entre 2011 y 2012. Si es declarado culpable, recibiría entre 10 años en prisión y cadena perpetua. Gracias a todos los que están conectados, los estamos leyendo desde distintas partes. Gracias Fabián Orozco en Facebook, saludos desde Tlaquepaque. Joe Ángel Castillón, saludos desde Monclova, Coahuila, nos dice que nos ve a diario, muchas gracias. Eso en Facebook. Y acá en YouTube, Miguel López nos saluda desde Pensilvania. Muchísimas gracias, Miguel, por estarnos viendo también. Gracias a Sergio Dávila Espinosa, que nos dice saludos desde San Luis Potosí. Abraham Munguía también desde Jalisco. Ayer le platicábamos que el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales solo en el supuesto de que son una amenaza a la seguridad nacional. Aseguró que con esta decisión protegía la Corte a los fifís. Quien dijo lo contrario fue el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar. Él expresó que la prisión preventiva afecta especialmente a las personas más pobres, quienes no pueden pagar un abogado de calidad. Para hablar sobre este tema controversial, le agradezco mucho, está en la línea telefónica, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Cosío. Ministro, buenas noches, gracias por estar con nosotros en Latinos Diario, ¿cómo está? Bien, ¿cómo está usted? Muy buenas noches para usted y toda la audiencia. Gracias, ministro. ¿Qué opina primero de la resolución de la Suprema Corte? Mire, me pareció muy correcta la resolución por lo siguiente. Hay que recordar que en 2008 se hizo una gran reforma al sistema penal del país. La idea era que los juicios fueran orales, que fueran rápidos y que solo iba a ir a prisión aquella persona que de verdad demostrara una condición de gran gravedad. Sí. Creo que después de eso se han estado estableciendo, tanto en la Constitución como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, una serie de delitos por los cuales las personas deben estar en prisión preventiva oficiosa. Es decir, que antes de que se les dicte una sentencia, ya están en la cárcel, encerrados, para efectos de que pues, no se escapen, no se vayan. Yo creo que por todas maneras es uno de los grandes fracasos del sistema penal mexicano, no solo del gobierno actual, sino me parece que también del gobierno anterior, porque realmente no se hizo todas las razones. Pero en este gobierno en particular se han estado estableciendo Ministro, perdóneme que lo interrumpa. Al parecer estamos teniendo un problema en la comunicación en el cual un servidor sí lo escucha, pero no se está escuchando. ¿Me permite unos minutitos y tratamos de restablecer la llamada con usted? Parece que se nos cortó. Sí, efectivamente, mientras estamos en la transmisión, aquí un servidor en el estudio escuchaba perfectamente bien al ministro en retiro, mientras que ustedes estaban viendo los reportes de que no se estaba escuchando al ministro. Vamos a tratar de solucionar este asunto. Ya saben, esto es pues, prácticamente fierros, ¿no? Tenemos llamadas a diario, no nos sucede. Vamos a tratar de verificar qué está sucediendo con este asunto con el ministro y trataremos de
regresar con la llamada inmediatamente. A ver, al parecer, me parece que ya está solucionado. Ministro, ¿me escucha? ¿Sí? Discúlpeme, sí, ahí ya me parece, no, es que me dicen, yo lo escucho muy bien, pero me dicen en la cabina que no lo estamos, que el público no lo está escuchando, y sí, la gente acá me está diciendo a través de Facebook, YouTube y Twitter que no lo estamos escuchando. ¿Me permite unos minutitos, ministro, y tratamos de restablecer la comunicación con usted? ¿Nos da esa oportunidad? Sí, algo está sucediendo ahí con la comunicación con el ministro. Bueno, vamos a seguir con la información y le pido ahí a la gente en la producción que nos avise en cuanto ya tengamos de nuevo al ministro en retiro para platicar sobre este asunto que es bien interesante. Bueno, en más temas, el presidente López Obrador insistió una vez más en los beneficios que dejará su iniciativa de reforma eléctrica. Dijo que servirá para poner orden en el mercado eléctrico y amenazó que si no se lleva a cabo, habría un caos igual o peor al de España, eso dice el presidente. País que, como toda Europa, enfrenta una crisis energética por el aumento de precios del gas natural que importan principalmente de Rusia. Y ya que estamos en temas energéticos, vemos a Bartlett porque ayer le contamos de la comparecencia en comisiones de la Cámara de Diputados del director de la Comisión Federal de Electricidad. Apenitas habíamos terminado este noticiero cuando de pronto Bartlett se echó este comentario sobre la caída del sistema en 1988. Parece chiste, pero es anécdota. Le advertimos a usted, ojo, que al escucharlo puede soltar una carcajada. La caída del sistema, ¿verdad?, fue un amaciato entre el PAN y Salinas de Gortari. Un amaciato entre Salinas de Gortari a la asamblea, por PAN. favor. ¿Qué tal? Amaciato entre el PAN y Salinas de Gortari, el hombre detrás del fraude. Bueno, vamos a tratar de retomar la comunicación con el ministro José Ramón Cosío, a ver si ya lo podemos escuchar, sobre todo que lo escuche la gente. Ministro, antes que nada, una disculpa, ¿ahí ya me escucha? Sí, perfectamente. ¿Usted ¿Ya lo también? escuchamos? Sí, ahí yo ya lo escucho perfecto. Todo bien, ya está. Qué Ya bueno. me dicen en la cabina que todo bien. A ver, ministro, Perfecto. si no le importa, perdóneme, nos No, quedamos no, preguntándole hombre. sobre la resolución de la Corte y usted nos daba un antecedente de lo que pasó en 2008 para darle velocidad al tema de la justicia oral, pues, ¿no? De estos juicios orales más rápidos. Claro, en 2008 se hizo una reforma enorme, Sí. hay quien está a favor, quien está en contra, para darle cabida a la justicia oral. Pero también se estableció que las personas, salvo casos excepcionalísimos, enfrentarían sus procesos penales fuera de prisión y que serían encarcelados en caso, evidentemente, de que se dictara una sentencia en su contra. Sí. Sin embargo, creo que se ha aumentado en este periodo del presidente López Obrador, con toda franqueza, un número muy importante de delitos. Se estableció no solo el de huachicol, el uso de recursos en campañas, Las facturas falsas. Las facturas Sí. falsas, etcétera. Y lo que es muy importante aquí es que en el artículo 19 de la Constitución se dijo aquellos delitos que tengan que ver con la seguridad nacional. Ahora bien, tenemos una ley de seguridad nacional. La ley de seguridad nacional se reformó precisamente para darle cabida a los delitos que tienen que ver con contrabando equiparado, con defraudación fiscal y con uso de facturas falsas. Sí. Entonces, se promovieron dos acciones de inconstitucionalidad, una por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otra por un número de senadores, Sí. en fin, que dijeron, oiga, realmente los delitos que tienen que ver con estos elementos fiscales que ya dije, contrabando, defraudación y uso de facturas falsas, por decirlo rápido, realmente afectan o no a la seguridad nacional. Se presentó un proyecto que decía sí afectan a la seguridad nacional porque impiden la recaudación. Sí. 3 ministros sostuvieron este criterio, 8 ministros dijeron que no era factible aceptar este criterio y en consecuencia, al haberse producido 8 votos, se declararon inconstitucionales un artículo de la Ley de Seguridad Nacional y un artículo, bueno, sus fracciones, de el Código Nacional de Procedimientos Penales. Consecuentemente, al haberse declarado la inconstitucionalidad, no necesariamente se tiene que llevar a las personas en automático a prisión preventiva cuando hayan sido acusados por la Fiscalía General de la República de estos 3 delitos relacionados con la tributación nacional.
La explicación, ministro, perfecta. Ahora sí que nadie lo pudo haber explicado mejor. Ayer nosotros lo tratábamos de hacer, pero nadie lo pudo haber explicado mejor. Ahora entonces, con esta explicación que nos da usted, ¿es correcta la visión del presidente López Obrador que asegura que la Suprema Corte de Justicia de la Nación protege a los fifís? Mire, yo creo que con toda franqueza no. A mí me parece que hay un fenómeno muy grave en la política en general, sí, que es que las personas no leen las sentencias. Y al no leerse las sentencias, pues no se ven los argumentos. A las personas observan el resultado general de la sentencia y si les gusta dicen, hombre, qué bien estuvo la Corte. Y si no les gusta, pues dicen, hombre, qué mal estuvo la Corte. Incluido el presidente. Yo dije todos los ciudadanos de la República mayores de 18 años que sepan leer y escribir, que es lo que define la Constitución. Y consejeros jurídicos y todo, ministro. Todos, hombres y mujeres mayores de 18 años que sepan leer y escribir, y que no estén suspendidos en sus derechos ciudadanos. Entonces, no leen las sentencias y entonces si les gusta, qué grande es la Corte, y si no les gusta, pues qué mal estuvo la Corte. Yo creo que hay que leer las sentencias, hay que ver los argumentos, hay que entender que la Constitución y el sistema interamericano de derechos humanos del que forma parte nuestro país establecen un conjunto de derechos humanos, un conjunto de restricciones al actuar de la política y desde ahí sí se puede hacer un juicio válido. Ahora, también se valen los juicios en el sentido de decir, a mí no me gusta, pero pues a un juicio de a mí no me gusta, o también puede uno expresar un juicio de a mí sí me gusta, claro. Pues se acabó la discusión. Claro. Oiga, ministro, hemos visto, nos hemos enfrentado en este noticiero con la necesidad de explicarle a la gente que a cualquiera lo podrían acusar, por ejemplo, de crimen organizado, sobre todo en esta administración hemos visto lo que ha pasado con los científicos, con empresarios. Entonces, ante esto le quiero preguntar si cree que esta administración está, sobre todo la Fiscalía General de la República, que es la que acusa, está abusando de esta figura, tanto en el Ejecutivo como en la Fiscalía, para acusar a cualquiera de delincuencia organizada. ¿Considera usted que se está abusando de este recurso? Mire, sí se está abusando en esta admisión, pero también en la anterior. Déjeme ponerle un ejemplo que es súper gráfico. Se acusó a la profesora Elbester Gordillo, habrá personas que les parezca que actuó bien, mal, les caiga bien, les caiga mal. Hablando pero jurídicamente, pues, ¿no? Jurídicamente, exacto. Dejemos a la persona de lado. Se dijo en un determinado momento, la profesora Gordillo está en delincuencia organizada porque utilizó recursos de procedencia ilícita. Y luego se daba uno cuenta que la acusación era que la profesora había malversado los recursos que provenían de las cuotas del sindicato de los maestros. Exacto. Es un poco lo mismo, ministro, discúlpeme la interrupción, a lo que sucede con Ricardo el Pollito Gallardo, el gobernador de San Luis Potosí, que lo acusan de recursos con procedencia ilícita y pues resulta que la acusación estaba mal porque él el dinero que se andaba robando, o presuntamente robando, pues era de la alcaldía. Fíjese, ahí viene un caso interesante. El de la maestra es el siguiente. Usted puede decir, está mal, yo no me estoy metiendo en eso. Pero los recursos no pueden ser de procedencia ilícita porque vienen de las cuotas de los maestros y las maestras. No son recursos de lavado de dinero, no son recursos de la delincuencia organizada. Los recursos afectaron al sindicato, pues a lo mejor sí o a lo mejor no. Tienen un mal uso, a lo mejor sí o a lo mejor no. Es exactamente lo mismo que pasó con los profesores y los científicos que estaban en el CONACYT vinculados con ellos. Cuando se dice, son delincuentes organizados porque tuvieron recursos de procedencia ilícita. Oiga, ¿cómo van a ser recursos de procedencia ilícita si los transfirió el CONACYT al Foro Consultivo Científico y Tecnológico? O si son de mi empresa, ministro. A lo mejor hicieron mal uso de los recursos, no estoy diciendo que no, pero el origen de los recursos es perfectamente lícito porque es origen presupuestal. Claro. O si son de una empresa también, ¿no, ministro? También puede ser. Es decir, dos socios que tienen un taller, pues. Claro, o sea, ahí es donde está el problema. Pero como los recursos de procedencia ilícita constituyen delincuencia organizada, primero se marcan los recursos como de procedencia ilícita, luego se dice que eso es delincuencia organizada y se les aplica a las personas acusadas de estas condiciones de un régimen de excepción, no tienen prisión, se les manda penales de máxima seguridad, etcétera. Oiga, ministro, el presidente insiste en una reforma al Poder Judicial y se acaba de dar una propuesta por él. Lo único que no pasó fue el tema de la ampliación de mandato de Saldívar. ¿Qué opina usted al respecto? Mire, yo creo que la reforma, pues es una reforma que tiene sus méritos. Tampoco me parece que sea una reforma así muy importante. Lo máximo. Pero pues si el presidente de la República le hizo caso al presidente de la Corte y la firmó,
pues uno se pregunta, oiga, ¿y por qué de una vez no presentó la gran reforma para modificar todos los males que él considera que se estaban presentando? O sea, ¿cree que es puro teatro, ministro, si me permite el término? Tanto no sé, yo de eso no sé, yo solo sé de derecho, sí. Pero y dio un poquito. Tanto sí. No sé, pero más allá de ello, hombre, si se quiere hacer una reforma profunda, pues debió haberse hecho una reforma profunda. Sí. Si se quiere hacer una reforma cosmética, pues se hizo una reforma cosmética. Ahí me parece que está el problema. Pero ahora decir, vamos a la gran reforma, pues lo que uno se teme, y con toda franqueza lo digo, sí, es si quiere haber un apoderamiento de las instituciones judiciales por parte de las instituciones políticas. ¿Cree que hay jueces y magistrados presionados por la actual administración, ministro? Pues mire, los jueces y magistrados tienen un conjunto de garantías, tienen un salario, tienen un espacio, sí, tienen un tiempo de duración, tienen mecanismos para defenderse. Y además los jueces y magistrados no tienen que ser amables ni condescendientes ni con el poder político, ni con el poder de la Corte, ni con el poder del Consejo. ¿Con la Constitución? Los jueces y magistrados, con la Constitución, lo dijo usted perfectamente. Sí, sí. Su lealtad es con la Constitución. ¿Quiénes están hoy en los cargos? ¿Quiénes se van a ir mañana en los cargos? Pues es bastante irrelevante, pero la Constitución permanece. Ministro José Ramón Cosío, le agradezco muchísimo por estos minutos en Latinos Diario y le reitero la disculpa por lo que sucedió al inicio, que no lo escuchábamos. Estamos en eso. Ya sabe, completamente en vivo. Gracias, ministro. Gracias, cuídese mucho. Estamos en comunicación. Hasta pronto. Gracias. El ministro en retiro, José Ramón Cosío, ministro en retiro, porque pues, el término correcto es ese, no ex ministro. Bueno, seguimos con la información. Resulta que Odebrecht tiene que ver esta nota. No solo entregó sobornos a gente cercana a Enrique Peña Nieto como Emilio Lozoya, sino mucho más atrás. Ahí le va. El entramado de la firma brasileña para corromper a funcionarios mexicanos no empezó en 2011 con los $10.5 millones que le entregó la empresa a Emilio Lozoya, sino que va desde 2006, cuando la constructora empezó una serie de transferencias que sumaron $9.2 millones. Fueron 25 pagos ilegales entre 2006 y 2011 a 5 personas o grupos que todavía no se sabe quiénes son. La investigación no ha podido descubrir eso. Esta información la publicó Quinto Elemento Lab y Mexicanos contra la Corrupción. Ojo, entre esos sobornos aparece el proyecto de la empresa Francisco J. Mújica, construida por Odebrecht en Michoacán. ¿Quiénes estuvieron detrás? El contrato lo asignó en 2006 el gobierno del estado, entonces encabezado por Lázaro Cárdenas Battel, entonces perredista, hoy nada más y nada menos que uno de los hombres más cercanos al presidente López Obrador, coordinador de los asesores. Ese es Lázaro Cárdenas. La inauguración de la presa ya luego le tocó al sucesor, a Leonel Godoy, otro cercanísimo al gobierno federal, actual diputado por Michoacán. Más de 2 años después de lo pactado en 2013, entregaron incompleta esta presa, con deficiencias y con un costo de casi $3,000 millones, más del doble de lo presupuestado. Ojo con este asunto, que aunque no se sabe quiénes son los nombres, sí se sabe quiénes encargaron y entregaron y dieron esas obras. Ese par, perredista en ese entonces, ex gobernadores de Michoacán los dos, y ahora del lado donde no pasa nada. Un juzgado séptimo de distrito en el Estado de México advirtió que si en un plazo de 5 días hábiles a partir de su notificación el gobierno federal no actualiza la política nacional para vacunar a todos los menores de 12 a 18 años, incurrirá en el delito de abuso de autoridad y daría aviso al Ministerio Público Federal, es decir, a la Fiscalía General de la República, cosa que tampoco nos garantiza nada con esta Fiscalía General de la República y con Gertz Manero. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha insistido en que hasta que haya consenso científico internacional, vacunarán a todos los menores. Por ahora, solo están contemplados niños y adolescentes que padecen enfermedades graves con la vacuna de Pfizer. Por cierto, mañana en la Ciudad de México concluye esta campaña. Estamos por alcanzar desafortunadamente las 5 millones de muertes en el mundo por coronavirus, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Aunque hay una baja en el número de contagios, la organización reiteró que la pandemia no ha terminado. La Organización Internacional del Trabajo advirtió que en 2021 el COVID no solo le pegará al tema de la salud, destruirá 125 millones de empleos en el mundo. A mitad de año, el organismo pronosticó que se perderían 100 millones, actualiza esa cifra a 125 millones, prácticamente como si todos los mexicanos trabajáramos
y además todos hubiéramos perdido el trabajo de ese tamaño. ¿Cómo va la pandemia en el país? Bueno, en las últimas 24 horas, las 24 horas más recientes, 4,797 contagios y 386 muertes. Ya sabes, son las cifras oficiales más los acumulados. Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, realizó un recorrido por la frontera entre ambos países donde dijo todos deben entender que la frontera está cerrada para cruces fuera de la ley, esto en referencia a la migración ilegal. También aprovechó para reunirse con la alcaldesa de Nuevo Laredo, Tamaulipas, la morenista Carmen Lilia Canturrosas Villarreal. En horas recientes, ella declaró que los menores de 12 años que no estuvieran vacunados no podrían acceder por tierra a Estados Unidos, aunque estuvieran acompañados de un adulto, y luego ya que siempre no. Para que nos quede claro, la tenemos en la línea de Latinos Diario. Buenas noches, alcaldesa, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Claudio, buenas tardes, un gusto saludarte y contenta de estar aquí con ustedes. Gracias, alcaldesa. A ver, los menores entonces de 12 años, ¿podrán pasar sin vacuna por tierra a Estados Unidos? ¿Sí? Claudio, hasta el día de hoy así será. Ok. Pero bueno, finalmente al 8 de noviembre todavía faltan unos días y esta política formalmente pues cambia en lo que vaya a manejar Estados Unidos, sí. Pero hasta el día de hoy la información es que pueden cruzar con sus padres si no están vacunados. ¿En qué radicó la confusión, alcaldesa? No sé en qué radicaría la confusión. Yo creo que fue alguna cuestión del manejo de los medios, porque yo siempre he tenido esta información que te estoy dando. O sea, la entrevista que usted dio con Milenio, dice usted, ¿la tergiversaron? No te sé decir si la tergiversaron, porque esa nunca fue mi declaración formal, o sea, que yo la haya hecho así, no. Ok, bueno, entonces lo tenemos claro, sí podrán pasar los menores. A ver, ustedes colindan con Laredo, con Texas. ¿Qué plan tienen para la reapertura el día 8, alcaldesa? Hoy veía, por ejemplo, yo que ustedes estaban vacunando a los rezagados en el IMSS 78 y había filas enormes y de hecho mucha gente se quedó sin la vacuna. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Tienen algún plan? La realidad es que aquí en Nuevo Laredo, pues somos de los municipios que tenemos más avanzada la vacuna, obviamente por ser frontera y claro, por los requisitos que tenemos que cumplir para cruzar, como bien lo dices, a Laredo, Texas, sí. Que nosotros pues somos la entrada, la principal, la número uno, vaya, estamos en la punta donde inicia México, sí. Y del otro lado pues obviamente es Laredo, Texas, y somos privilegiados obviamente en la vacuna. Aquí en Nuevo Laredo traemos alrededor de 320,000 personas vacunadas, sí. Y como lo sabes, somos del estado que tiene la vacuna ya tenemos ahorita prácticamente pues los 18 en adelante todos vacunados, y nosotros personalmente hemos estado teniendo relación con Estados Unidos y hemos estado vacunando aquí en el lado mexicano a sí. Menores de 12 a 18 años. Llevamos alrededor de unas 7,000 vacunas, sí. A jóvenes de 12 a 17, obviamente tratando de cumplir con este requisito. Esto ha sido un trabajo que hemos hecho con la parte americana, con un doctor que se llama Víctor Treviño, que nos ha hecho favor de donar. Ellos sí. Vienen aquí y están vacunando. Oiga, vamos a tratar él. ¿Y tienen planes de continuar esto? Es decir, no solo con los rezagados que se quedaron hoy, sino seguir todas estas estrategias para que la gente pueda pasar a Estados Unidos, porque pues no es lo mismo que se quede sin entrar a Estados Unidos la gente que vive, permítame, en Tapachula, que la gente que vive en la frontera y que muchas veces cruza a diario por necesidades, ¿no? Indudablemente. Aquí nosotros han seguido cruzando ya sabes, las personas que trabajan, las que les llaman esenciales. Sí, pero para los viajes no esenciales. Claro, para los viajes no esenciales no, y esto es una gran noticia. Aquí indudablemente somos ciudades hermanas, así siempre hemos trabajado. Muchos trabajan en Laredo, Texas y viven aquí, o muchos viven en Nuevo Laredo y trabajan en Laredo, Texas. Entonces, la relación que tenemos aquí no es como en otras fronteras. Aquí literalmente solamente cruzas un puente y estás del otro lado. Entonces, así es una relación muy fuerte, sobre todo la comercial. Como bien sabes, aquí en Nuevo Laredo y Laredo, Texas, somos el primer cruce de México y se podría decir de Latinoamérica. Entonces, ¿Pero van a continuar con este plan de vacunación, alcaldesa? Indudablemente, todo lo que sea para beneficiar a las familias de los dos Laredos, pues obviamente vamos a estar nosotros
siempre buscando la cercanía y buscando siempre el beneficio para los ciudadanos. Alcaldesa, aprovechando que la tenemos en la línea, Tamaulipas ha tenido unas semanas brutales de violencia recientemente. Nuevo Laredo pues también ha estado incluido en eso, sobre todo en el tramo de la carretera 85D que conecta a Nuevo León con Nuevo Laredo y de ahí para pasar a Estados Unidos. ¿Cómo van en la coordinación para eliminar esta violencia o tratar de darle seguridad a la gente de cara a la reapertura de la frontera por tierra? Pues la verdad estamos trabajando con los 3 órdenes de gobierno, estamos teniendo reuniones, sí, porque pues lo que más nos interesa es la seguridad de los neolaredenses, de los tamaulipecos. Indudablemente con esta apertura muy seguramente vamos a tener muchos visitantes y a los cuales yo les digo que tengan la confianza, que estamos trabajando, que queremos tener una ciudad segura, que yo tengo apenas 28 días de gobierno y sí, estamos trabajando muy arduamente por recuperar nuestro municipio, por recuperar nuestro estado, que indudablemente ha estado manchado, ha estado emproblemado, ha estado con mucha corrupción, sí, pero bueno, en lo que toca del gobierno municipal estamos poniendo todo el empeño para que las cosas estén mejor, para que la gente tenga la confianza de venir a Nuevo Laredo, que se le va a tratar bien. Indudablemente el cruzar a Laredo, Texas, pues es una de las principales fronteras, sí, y vamos a estar trabajando coordinadamente para que eso ya no suceda. Oiga, alcaldesa, una última, la llegada de migrantes allá a Nuevo Laredo, ¿cómo les ha ido con este asunto? Y sobre todo que se va a abrir la frontera, ya dijo el embajador, solo es para la gente que venga en orden. ¿Cómo les está yendo a ustedes con los migrantes? Fíjate que Nuevo Laredo nunca ha sido una plaza tan fuerte en el templo de los inmigrantes, bendito Dios, mientras aquí en Nuevo Laredo, o sea, no, que no nos ha llegado mucha gente, no traemos ese problema tan fuerte como en otros municipios. Por ejemplo, aquí en Nuevo Laredo y por Laredo, Texas, nos regresa a Laredo, Texas alrededor de 100 a 150 personas diarias. Aquí lo que tenemos nosotros en esta frontera es que nosotros, la gran mayoría, el 70% de esas personas que nos regresan son mexicanas. Y en cuanto, por ejemplo, la frontera con Reynosa, allá regularmente te regresan 1,500, 2,000, pero el 85% sí, son centroamericanos. Entonces, la de nosotros es distinta, es gente mexicana. Y los que se cruzan por esta frontera no es tanto como se cruzan en otras fronteras, sí, del mismo estado. Alcaldesa Carmen Lila Cantú Rosas, alcaldesa de Nuevo Laredo, gracias por estar con nosotros estos minutos para Latinos Diario. Nos ha quedado claro el tema de los menores y abordamos también otros asuntos interesantes, migración y seguridad. Gracias por estar con nosotros y por tomarnos la llamada. Estoy a tus órdenes, Claudio. Muchas gracias. Gracias. Ahí la alcaldesa de Nuevo Laredo. Bueno, ya está la primera aerolínea apuntada, dispuesta a operar en el aeropuerto de Santa Lucía. Volaris anunció rutas aéreas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a partir del 21 de marzo de 2022. En un comunicado, Volaris dijo que después de verificar los avances del nuevo aeropuerto, consideró que es viable tener operaciones en el lugar. Sus destinos serán Tijuana y Cancún, aunque aclaró que continuará el servicio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el Benito Juárez, en el actual. En Volaris están tan seguros que ya hay boletos a la venta a través de su página de internet. Si usted se mete, ahí ya le aparecen los boletos. Felipe Ángeles Cancún, Felipe Ángeles Tijuana. Quien no reaccionó positivamente a este anuncio fue la Bolsa Mexicana de Valores, porque las acciones de la empresa cayeron 1.3%. La caravana migrante, ya que tocábamos este tema, pasará esta noche en Villa Comaltitlán, en Chiapas, tras salir esta madrugada de Huixtla. Llegó a esta localidad más nutrida, trae más gente, se sumó más gente, entre 3,000 y hasta 6,000 migrantes. Ahí se encuentran 1,200 menores y 65 mujeres embarazadas. A diferencia de ocasiones anteriores, esta vez las autoridades dejaron pasar a los migrantes sin detenerlos y sin uso de la violencia. Ya sabe, vienen a la Ciudad de México. El Papa Francisco ya tiene un nuevo libro en su buró que está listo para ser leído. En su visita al Vaticano, Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, le llevó al Papa un ejemplar del libro A la mitad del camino, el que escribió el presidente López Obrador. ¿Lo habrá comenzado a leer de inmediato el Papa? En Twitter, Reyes Zúñiga compartió las imágenes, ahí lo tiene, y dijo que el Papa agradeció este regalazazazazo
con bendiciones para México. Después de más de 2 meses sin cubrir salarios, el gobierno de Michoacán ya reanudó los pagos a maestros y a trabajadores administrativos del sector educativo, problema que ya sabe, heredaron del gobierno anterior encabezado por el perredista Silvano Aureoles. El gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedoya garantizó el pago de la primera quincena de octubre. Mañana y el viernes también les pagarán 3 quincenas más y entonces el sábado quedaría finiquitado el adeudo de sueldos y bonos magisteriales que superan los 1,500 millones de pesos. O sea, ya les van a pagar. A ver si así los maestros liberan las vías del tren que va a Lázaro Cárdenas, que tiene detenido a buena parte de la producción del país, terminan su paro y regresan a clases de una vez por todas. Los maestros son de la CENTE allá en Michoacán, la sección disidente. En Monclova, en Coahuila, al menos 11 trabajadores resultaron heridos por la explosión de la línea de tiras de laminación en caliente de la siderúrgica 1 de Altos Hornos de México. La empresa de Alonso Ancira, ya sabe, este amigazo del gobierno actual, informó que cerca de la medianoche hubo un conato de incendio, pero empleados lo controlaron de inmediato. Sin embargo, esta mañana, mientras trabajaban en el motor, hubo una fuga de aceite en una tubería presurizada y eso provocó un fuerte estruendo. En un comunicado, Altos Hornos de México aclaró que los daños son menores. En playas del istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, pobladores encontraron alrededor de 300 tortugas muertas. La causa no ha sido identificada por las autoridades, pero prevén que fue por asfixia al haber quedado atrapadas en redes que utilizan los pescadores de embarcaciones. Elementos de la Secretaría de Marina y también de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, enterraron a las especies en una fosa para prevenir problemas sanitarios. Esta es una muy buena. Después de casi 3 meses, el cantante Vicente Fernández dejó el área de terapia intensiva y ahora permanecerá en una habitación del Hospital Country 2000 en Jalisco para continuar con su recuperación. Aunque don Vicente ya está en una etapa de convalecencia, sigue con problemas respiratorios y requiere ayuda de forma intermitente. Todo esto fue informado por su familia en un comunicado. Don Vicente, de 81 años, ingresó al hospital el 6 de agosto tras sufrir una caída en su rancho en Los Tres Potrillos. Su salud empeoró cuando le detectaron el síndrome de Guillain-Barré, que ataca los nervios e impide la movilidad, pero le digo, es una buena, comienza a mejorar la salud de don Vicente. Comenzó también la edición número 19 del Festival Internacional de Cine de Morelia, en el que competirán 99 películas de las 702 que se presentaron. El formato será híbrido y tendrá en programación a 3 de las películas galardonadas en todos los festivales del mundo: Annette, Memoria y French Dispatch. También está una película de policías de Alonso Ruiz Palacios que habla sobre la corrupción en la Corporación de la Ciudad de México. En ella, por cierto, participó nuestro compañero Mario Gutiérrez, extraordinario reportero de acá de Latinos. La mejor de las suertes para él y para todo el equipo. El festival termina el 1 de noviembre. La ex veterana Dana Sim es la primera persona que recibió un pasaporte con tercer género en Estados Unidos. Es decir, ya no solo habrá para masculino y femenino. Abre la puerta a que próximamente más personas puedan solicitarlo con el género denominado X. La medida va encaminada a garantizar que quienes no se identifican con los géneros masculino y femenino reciban un trato justo, de acuerdo con el secretario de Estado Anthony Blinken. La Fiscalía del Condado de Santa Fe dijo que continúa la investigación sobre la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins en el set de filmación de la película Rust y no descartó presentar cargos penales. Ese día, el equipo ensayaba una escena en la que Baldwin apuntaba la cámara. En su declaración jurada, la armera, que se llama Hannah Gutiérrez, de 24 años, dijo que esa mañana se aseguró que las balas usadas fueran falsas y cuando el equipo tomó un descanso para ir a comer, guardaron las armas en una caja fuerte, pero no las balas, que entonces se quedaron en un carrito en el set. Al regresar, 3 personas tomaron las armas, la utilera, que las sacó de la caja fuerte y las entregó a la armera, quien a su vez las dejó en una mesa. De ahí, el asistente de dirección, Dave Hals, tomó un revólver Colt que le entregó a Baldwin y le aseguró que estaba descargado. Ante los investigadores, Hals, este último, reconoció que no revisó el arma de manera adecuada. La farmacéutica Merck compartirá la fórmula de antiviral contra COVID con países pobres, con los más pobres. La compañía alemana anunció un acuerdo de licencia con una organización respaldada por Naciones Unidas para permitir que el medicamento Molnupiravir
se fabrique y venda a bajo precio en 105 países, la mayoría de África y Asia. Con este acuerdo prevén que un tratamiento de 5 días en esta pastilla se venda en $20, 35 veces menos que los $712 que el gobierno de Estados Unidos accedió a pagar por el tratamiento en su primer encargo. Josh Cavallo, futbolista de la Adelaide United, anunció públicamente que es gay. Esto toma relevancia porque es el primer futbolista en activo de la primera división de Australia en hacerlo. Cavallo, de 21 años y que formó parte de la selección australiana sub-20, dijo que ya no podía mantenerlo más tiempo en secreto. Ha recibido muestras de apoyo por parte de varios equipos en el mundo, el Barcelona, Liverpool, Juventus, también jugadores, Zlatan Ibrahimovic, Griezmann, Piqué. El caso más emblemático es el del británico Justin Fashanu, que en 1990 reconoció que era homosexual y en los estadios siempre se lo recriminaban, a tal grado que se suicidó en 1998. Esto dijo Cavallo en un video publicado en su cuenta de Twitter. It's okay to be gay and to play football. You know, I want to show all the other people that are struggling and that are scared, you know. El Ajax informó que extendió el contrato del mexicano Edson Álvarez hasta 2025. El machín, de 24 años, llegó al equipo en 2019 y ha conquistado una liga y una copa. El Barcelona despidió al entrenador Ronald Koeman tras perder 1-0 con el Rayo Vallecano en la Liga Española. Actualmente, el conjunto culé está a la mitad de la clasificación con 15 puntos tras 10 juegos y a 6 del líder, el Real Madrid, el gran rival. Según medios locales, Xavi Hernández, exjugador del equipo y actual entrenador en Qatar, es el favorito para reemplazar al holandés. En estos momentos, la selección mexicana enfrenta a Ecuador en partido amistoso, esto porque la Federación Mexicana de Fútbol debe cumplir ciertos compromisos con este tipo de juegos, ya saben que los llaman moleros, están al medio tiempo y México va perdiendo 2-1. De parte del Tri, la mayoría son futbolistas de la Liga MX los que están jugando. Y en otros temas, nos unimos a las condolencias por el fallecimiento de Javier Sagún, cronista y periodista deportivo, uno de los mejores autores de color en México. Personaje integrante durante muchos años de Televisa Deportes. Descanse en paz. Un abrazo a sus ex compañeros y también a toda su familia. En las grandes ligas continúa la Serie Mundial. Los Astros de Houston reciben a los Bravos de Atlanta, que ayer ganaron el primero de la serie. Ese partido está en la baja de la sexta y van ganando los Astros 5-2. Antes de despedirnos, si no ha visto el episodio 35 de Broso y Loret, no se lo puede perder. Se adentraron en el peligroso mundo de los videojuegos de Mario y Luigi en el Nintendo. ¿Con eso de qué ahora? Pues ya sabe, el Nintendo es el culpable de la violencia en el país. Además, alguien muy en particular que ha estado en boca de todos desde el domingo cuando lo captaron en Roma, Italia, les llevó un pedacito de pizza. No se lo puede perder. Sì. Nessun dorma, tu pure principessa, nella tua fredda stanza. Grazie. 2.000 euro la notte. La pizza? La trajo Enrico. Claro. Di Roma. Mira, la pizza di aire. Como tutto nel sesennio di Enrico. De Enrico y de Andrea. Enrico Andrea. Oh. No se lo puede perder. En nombre de todo el equipo que hace posible este espacio, le doy las gracias por acompañarnos en Latinos Diario, completamente en vivo, por Facebook, YouTube y Twitter de Latinos. Si ustedes no nos pudieron acompañar, ahí seguimos y también en las plataformas de podcast de Amazon, Apple y Spotify. Muchísimas gracias. Soy Claudio Ochoa Huerta. Nos vemos mañana ya jueves en punto de las 8:30. Pásela bien.